Buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos aquí en Observatorio Cotidiano y hoy vamos a platicar sobre un tema que a todos nos preocupa y pues también a algunos les ocupa porque es materia de su trabajo, que es el tema de la influenza. La influenza, y vamos a platicar sobre síntomas, diagnóstico y tratamiento y cómo ha estado este año la temporada de influenza, comparada con otros años. Y para ello me acompañan en el estudio la doctora Rosa María Won Chu. Rosa María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme para platicar este tema que es tan importante. Muchas gracias. También está con nosotros un invitado asiduo a este programa, el doctor Héctor Fernández Varela Mejía. Él es director general de Atención a la Salud de la UNAM. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y yo creo que sí es conveniente siempre estar en este tema porque año con año se repite. Así es, y me gustaría también comentar que la doctora Wong, ella es jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina, también de nuestra casa de estudios. Y bueno, pues sin más, doctores, entremos, ¿qué es la influencia y cuáles son los tipos más importantes de influenza que afectan a la población humana y en particular en el caso de México? Doctora. Bueno, la influenza es una enfermedad infectocontagiosa que es producida por un virus, que es el virus de la influenza. Este virus se puede clasificar de acuerdo a sus proteínas en A, B y C. Los que afectan principalmente a los humanos es el A y el B. Y dentro de estos, el A es el que puede causar pandemias, más que el B. Sin embargo, la influenza tipo B también da enfermedad estacional. Ahora, ¿cómo se clasifica esto? De acuerdo a dos proteínas en la parte externa del virus, que es la proteína H y la proteína N. Entonces tenemos 16 tipos de H, tenemos 9 tipos de N, esto nos da alrededor de 135 combinaciones diferentes. Las que llegaron y que llevan mucho tiempo circulando en el mundo es la influenza A H1N1 y la influenza A H3N2. La B también se encuentra circulando en el mundo. Por lo tanto, estas tres cepas son las que se encuentran en la vacuna. La A H1N1, A H3N2 y la B, que tenemos dos linajes, que son los que están contenidos en la vacuna. Doctor. No, pues estoy totalmente de acuerdo en lo que menciona la doctora. Bueno, pero lo que yo quería quizás agregar es que afortunadamente de unos años para acá, a partir de la epidemia o pandemia de AH1N1, que ya tiene 9 años, parece mentira. No, qué rápido se pasaron. Y que después de eso se pudo encontrar un medicamento útil como es el Tamiflu, pues creo yo que esto no debe ser abandonado y por lo tanto, entre más personas se encuentren inmunes mediante la vacuna, pues también habrá una menor transmisión de la enfermedad y por lo tanto, pues esto es de lo que quizás podamos platicar, ¿no? De las medidas preventivas, incluyendo la vacunación. Algo que yo creo que es muy importante resaltar en un comentario que acaba de decir el doctor Fernández, precisamente es el hecho de que este es un virus relativamente nuevo. Mientras que el H3N2 y B tienen más de 30 años que se encuentran circulando en el mundo, aunque hay ciertas mutaciones, no es el cambio de la proteína completamente, sino nada más es un cambio muy chiquitito. ¿Qué fue lo que pasó en el 2009-2010 cuando fue esta pandemia de influenza, la primera pandemia del siglo? Así es. Hubo un cambio completamente diferente de estas proteínas, lo que hace a mucha gente susceptible. ¿Por qué? Porque nunca han estado en contacto con este virus, no tenemos anticuerpos, que son como las defensas en contra de estos virus de nuestro organismo, entonces mucha gente es susceptible. Digamos que nos tomó por sorpresa. Exacto, no sabíamos cómo defendernos, exactamente. Claro. Entonces, esta parte sí es muy importante que sepan porque hay mucha gente que puede estar todavía susceptible a poderse enfermar. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Pues a través de la vacunación. Que ese es un gran tema, el sí, de la claro. Prevención, ¿no, doctor? Sí, yo creo que lo que nos toca, por ejemplo, aquí en la universidad es precisamente hacer las medidas preventivas que vayan permeando entre los alumnos, pero también como un vehículo para que permeen en toda la sociedad.
Entonces nosotros tenemos una serie de acciones preventivas que procuramos que se amplíen cada año. El año pasado mandamos 2.100.000 correos a las direcciones de correo de los alumnos de la universidad, a los 350.000, y en esa forma les hicimos llegar 6 distintos mensajes, algunos totalmente preventivos, otros de cuidados ante cualquier problema de tipo respiratorio. Lo mismo, ya muy específicamente enviamos correos a los alumnos que tenemos registrados como que tienen un problema de enfermedad crónica, que son mucho más susceptibles a las consecuencias, o aquellos que están susceptibles a adquirir estas enfermedades, como es la diabetes, la hipertensión, la obesidad con el síndrome metabólico y muchas más, ¿no? Entonces a eso les mandamos mensajes precisos y específicos para este tipo de población. Y desde luego pues hay una serie de cosas que quizás a lo largo de este tiempo podamos ir platicando para no hacerlo demasiado Puma. Muy Puma. Sí. Uno de los grandes temas es cómo sí se transmite y cómo no se transmite la influenza. Bueno, esta es una enfermedad respiratoria, entra a través de la vía respiratoria, ya sea porque alguien estornuda y entonces se generan gotitas donde está el virus y alguien inhala esas gotitas donde está el virus y así es como entra. Sin embargo, hay otras formas también que puede entrar la influenza. Por ejemplo, es algo que se llaman fomites, es alguien estornuda, se llena la mano o las superficies externas o algo. Por ejemplo, si yo estornudo en mi mano, le doy la mano a alguien. Esa mano de alguien se llena con este virus que se encuentra en mi saliva o en mi estornudo, se tocan los ojos, comen algo y de esa forma también entra al organismo. Entonces, en realidad es a través de las vías respiratorias, pero también puede ser por el contacto de los ojos, por esto que le llamamos fomites. Que es como ¿sí? una especie de contagio directo, ¿no? Sobre el, Sí, digamos, siempre el es de virus que persona se a expulsó persona, a través de vía nasal o de tos también, ¿no? Sí, por eso algo que recomiendan precisamente es que cuando alguien estornude así sobre el ángulo del codo para que cuando expulse todas estas secreciones con el virus, pues se queden en esta parte y no estamos transmitiendo todo el virus a otras personas. Hace poco que estaba revisando las recomendaciones para esta época, leí sobre el estornudo de etiqueta y yo dije, caray, ¿qué es el estornudo de etiqueta? Es justo ese estornudo en el ángulo del codo, o bien con un pañuelo o Así un Kleenex que impida que uno estornude al mundo, ¿no? Pero eso me gustó mucho, eso del estornudo de etiqueta. No lo había escuchado y son antes. esas cosas, son las medidas que, entre otras, nosotros le estamos repitiendo al estudiantado y a la población universitaria en general. Y luego también a través de videoconferencias, tenemos un programa de radio universidad que se llama Confesiones y Confusiones, que es cada sábado, y ahí se trataron en 5 ocasiones temas de esta naturaleza relacionados con la influenza a lo largo del año. Lo mismo que ahora estamos usando mucho las redes, entonces a través de ¿cómo se llama?, de YouTube y de Twitter se les hacen llegar los materiales y las informaciones, y luego también atendemos solicitudes específicas a través de Facebook a los que nos preguntan alguna cosa. Hijo, qué importante es que toda esta parte de la atención a la salud universitaria esté cada vez más cerca de los jóvenes, en los medios en los que ellos se enteran y se informan, ¿no? Me parece que es un trabajo súper importante porque además no se limita solo a la esfera de nuestra comunidad, claro, sino que esa información sale hacia afuera también. ¿Por qué el invierno favorece esta enfermedad? Bueno, el frío favorece la transmisión de no nada más la influenza, sino de todo lo que son los virus respiratorios. Al parecer el frío, el invierno, hace que también los cilios no tengan la misma movilidad, entonces eso favorece también infecciones. El frío también favorece que, cuando estamos respirando aire frío, los virus se reproducen mucho más fácilmente.
Entonces, y la circulación de los virus es precisamente en el tiempo de invierno, pero no nada más está influenza, tenemos virus sincicial respiratorio, tenemos rinovirus para influenza, tenemos muchos otros virus, adenovirus, metaneumovirus, bocavirus, que nos pueden causar también infecciones del tracto respiratorio superior e inferior. ¿No? ¿Perdón? Y también bacterianas, digo yo, todavía sí, claro. estoy peleando por salir de una de esas. Sí, de hecho, algo que pasa muy frecuentemente es que primero tenemos una infección viral y después se nos sobreinfecta y entonces tenemos infección viral y bacteriana. Así es. Doctor. Entonces son de las dos. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ese es el mecanismo y ahí es donde entra un poco la necesidad de hacer un buen diagnóstico diferencial, ¿no? Porque hay tantas infecciones respiratorias agudas de vías respiratorias superiores que pues hay que hacer el diagnóstico diferencial y esto se hace fundamentalmente primero por clínica, pero después con las pruebas específicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el año pasado nosotros detectamos a lo largo del año de 17,200 consultas que se dieron de infecciones respiratorias agudas, 34 casos. Entre alumnos en la universidad, tanto en Ciudad Universitaria como en los planteles que le llamamos nosotros externos. Entonces, esos 34 casos sí se pudieron corroborar por las pruebas específicas de laboratorio y fueron canalizados, si eran estudiantes, al Seguro Social. Esto es importante porque ahí es donde les toca a los estudiantes su atención en forma totalmente gratuita. Y si eran académicos o administrativos, al ISSSTE, que es también la institución que se encarga de su seguridad social. Pero eso es lo que encontramos precisamente el año pasado. Solo 34 casos de influenza a lo largo del año. ¿Y a nivel global, bueno, a nivel país o ciudad? Bueno, ahorita en el país está la Dirección General de Epidemiología, donde se hacen todos los reportes a nivel nacional de los casos tanto de infecciones respiratorias, influenza, se hace también el diagnóstico a través del laboratorio, que se mandan las muestras al Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Entonces, el año pasado, por ejemplo, tuvimos reportados 961 casos de influenza y 25 defunciones por influenza, pero eso fue en toda la temporada, desde octubre hasta febrero, marzo. Y este año, en lo que va hasta diciembre, lo que está reportado en la Dirección General de Epidemiología son 1,662 casos con 116 defunciones. Entonces, o sea, que sí está subió, un poquito elevado. Subió e incluso la letalidad de las infecciones fue mayor. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a nuestro corte de medio tiempo, usted ya sabe que así es, pero no se vaya porque regresamos enseguida. Qué bueno que sigue aquí con nosotros en Observatorio Cotidiano. Estamos platicando sobre la influenza de este año y me acompañan en el estudio el doctor Fernández Varela y la doctora Won Chu. Y cuéntenos un poquito, ¿cuáles son los síntomas? La gente muchas veces se confunde entre gripe normal, gripe estacional, gripe e influenza. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo podemos, como ciudadano común, poder identificar en qué momento tenemos que ir al médico porque esto pues ya no es una gripe normal o una gripe común, sino que podría ser una infección de influenza? Bueno, infecciones respiratorias, como ya dijimos, puede ser muchos los virus que nos pueden dar estas infecciones. Puede haber malestar general, puede haber moco transparente, dolor de cabeza, ¿sí? Pero algo que es muy característico de la influenza es una cefalea intensa, fiebre alta, constante, pueden tener los ojos rojos y dolor de cuerpo. Eso es algo muy, muy característico de la influenza. Esto, a diferencia de la gripa, bueno, pues en la gripa puede haber moco transparente, dolor de cabeza, puede haber fiebre en ocasiones, pero no es tan común el resfriado común, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza esto? Fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de cuerpo y puede haber también dolor de garganta. Cuando decimos fiebre alta, así para el público en general, ¿de cuántos grados estamos hablando? 38,5, 39 para arriba. Para arriba. Así es. Y es un malestar general sí, muy, muy con importante. 37,5 ya siente que se está... No. Sí, claro. Sí, no, es fiebre muy alta. También puede haber diarrea, incluso, sí, con la influenza, pero más síntomas respiratorios.
Y bueno, algo que es súper importante, si tienen estos síntomas, no se automediquen. O sea, es muy importante que si empiezan a tener estos síntomas, acudan con un médico para que los revisen y vean si realmente es o no influenza. Doctor, qué importante es ir al médico, porque en este país estamos acostumbrados a la automedicación o a la medicación del amigo, que le dijo el amigo que había tenido algo muy parecido y entonces a ti también te va a servir. Bueno, ahora se ha rigidizado mucho la venta de medicamentos, pero ¿por qué? No solo es por el tema de que te den el medicamento, sino ¿por qué es tan importante ir al médico? Bueno, pues en los casos donde realmente hay un cuadro bastante severo, que pudiera ser confundido no confundido, sino que se tratara de influenza, desde luego es importantísimo ir al médico porque nunca sabe uno qué evolución va a seguir. Puede seguir siendo un proceso viral intenso, etcétera, autolimitado que termina por desaparecer. Puede ser uno que requiera de un tratamiento específico y entonces sí es necesario que el médico primero la detecte y después ordene el medicamento, de tal manera que yo creo que en cualquier proceso respiratorio agudo con síntomas más fuertes o más intensos que los normales de un cuadro de tipo común de gripe, pues en esos casos se acuda al médico, eso sería sumamente importante, porque además ahí van a surgir muchas medidas preventivas para evitar la diseminación a otras personas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante y recomendarle a todo nuestro auditorio que sí no dejen pasar cuadros gripales intensos y que deben acudir al médico. Un dato importante también que quería comentarles, o sea, hemos hecho algunos estudios epidemiológicos a nivel nacional, mi grupo de investigación, y lo que hemos encontrado es que el 80% de las infecciones respiratorias altas y bajas son virus. Entonces, para los virus no hay tratamiento más que para la influenza. Para el resto de los virus solamente es tomar algo para la fiebre, reposo, líquidos y nada más. Porque si nosotros damos un antibiótico cuando es un virus, lo que estamos haciendo es que las bacterias que se encuentran en la garganta y que normalmente viven ahí en nuestras vías respiratorias se pueden volver resistentes. Entonces sí es muy importante también este mensaje, ¿no? Si tienen infección respiratoria, el 80% son virales, entonces no necesitan un antibiótico. Un antiviral en caso de que sea influenza. Un antibiótico en caso de que tengan una infección bacteriana agregada, pero si no, solamente se deben de tomar sintomáticos, ¿no? Para las molestias, para quitar un poco el moco, ¿Y de para sintomáticos la fiebre. qué es lo que más se recomienda? Paracetamol y algún antihistamínico. Es lo que Para normalmente se da para quitar los la síntomas. congestión. Exactamente, la congestión nasal, los estornudos, el malestar general. Por lo general eso es lo que se receta. Bueno, por suerte ya en México no se vende como antes, que se vendían cualquier medicamento sin receta, ¿no? Que es un tema sobre todo los antibióticos en particular. Por suerte y afortunadamente, porque ahorita tenemos un problema mundial de resistencia antimicrobiana muy fuerte. ¿Por qué? Porque nos toma a veces 20 años en poder desarrollar un antibiótico nuevo. Cuesta muchísimo dinero, son miles de millones de pesos que se invierten en esto. Y el problema es que la resistencia a antibióticos puede surgir en 1 año o 2 años a partir de que se empieza a utilizar. Entonces, ese antibiótico en el cual muchísima gente le puso mucho dinero, esfuerzo, tiempo, investigaciones, ya no funciona al año o a los 2 años. Entonces, muchas farmacéuticas han dejado de producir nuevos antibióticos. Ya no tenemos tantas clases nuevas de antibióticos como antes. Los congresos de antibióticos antes iban 10,000 personas porque lanzaban a cada rato nuevos antibióticos. Eso cada vez ha ido disminuyendo. ¿Por el costo? Porque es muy costoso y porque la resistencia se genera muy rápidamente. Entonces, ahorita hay un programa de la Organización Mundial de la Salud en la cual están dando precisamente incentivos monetarios a las personas que puedan desarrollar nuevos antibióticos, precisamente porque tenemos un problema de resistencia antimicrobianos muy fuerte en todo el mundo. Hay bacterias que son resistentes a todos los antibióticos y a pesar de que se les den varias combinaciones, a pesar de eso la gente se puede morir, ¿no? Por estos. Entonces, es muy importante. Si tenemos una infección viral,
no dar antibióticos, porque entonces enseñamos a las bacterias a que se vuelvan resistentes a estos antibióticos. Así es, y ese es un tema que se veía venir, ¿no? Desde la parte médica, y se estuvo avisando, se estuvieron mandando alertas de la importancia de controlar la venta de antibióticos, y en México nos tardamos muchísimo tiempo, prácticamente en todo el mundo estaba restringido a una receta médica con sello, y en México te lo seguían vendiendo así como si, pues ibas a la farmacia y decían, ¿me puede dar una pemprocilina? Sí, ¿cómo no? No, me puede dar y te lo daban. Ahora ya no, Y las suerte. abuelitas recetaban también, ¿verdad? Las abuelitas daban muy buenas recetas. Infección de la garganta, tómate esto, Pero ¿no? fíjate que ahora que yo estuve mal de las vías respiratorias, de hecho en algún momento pensé que era influenza porque tenía muchísima fiebre, y no, fui al médico y resultó que era bacteriano, y me hizo mi receta y tal, y fui con mi receta, me dieron mis medicinas y me devolvieron mi receta sin sellarla ni nada. Y le dije, oiga señorita, se le está olvidando algo, ¿no? Justo pensando en esto, qué importante es, pero también en las farmacias tienen que poner atención a que efectivamente esa receta se cancele, digamos, en términos de, esto ya se surtió. Sí, claro, es súper importante. Sí, es muy importante eso porque pues de nada sirve la ley en donde se pide que se firme y que se ponga la cédula del médico, etcétera, si no se lleva un control adecuado, ¿no? Eso sí es muy importante. Y a través de estos años que hemos ido conociendo al virus de la influenza, el H1N1, el virus en sí, el H1N1, ¿en qué ha variado? ¿Cómo ha cambiado? ¿O es que hay una familia más grande de virus alrededor que generan la misma sintomatología? Bueno, lo que pasa con el virus de influenza es que tiene una información genética en algo que se llama el genoma. Son 8 pedacitos de ARN. ¿Que es chiquitito? Son chiquititos. O sea, normalmente hay muchos virus que tienen así toda una cadena larga. Este tiene 8 pedacitos de ARN. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se empieza a replicar, se puede haber muchas combinaciones de estos 8 pedacitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un cerdo. Entonces, viene un humano y le tose al cerdo y entonces adquiere el virus. Y pasa un ave y entonces también adquiere ese virus. El virus en otra especie hace que estas combinaciones, estos 8 pedacitos del virus o estos 8 pedacitos de información genética se vayan combinando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el H1N1? Precisamente tiene una parte porcina, una parte aviar y una parte humana. Entonces, haciendo todos estos cambios, sale un virus completamente nuevo que en lugar de tener una proteína externa cuadrada, por ejemplo, ahora la tiene redonda. Entonces, esta parte redonda ya no la pueden reconocer los anticuerpos. Y entonces, ¿qué hace? Entra al cuerpo, se replica, produce los síntomas y pues no hay nadie quien lo pare, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, cambios muy sutiles, que eso es lo que pasa todos los años con el H3N2, con el B, etcétera, en lugar de que sea redondo, es un poco redondo, pero esta parte es un poquito diferente, ¿no? Pero toda esta parte sí la pueden reconocer los anticuerpos. Entonces hay cierta protección cruzada, hay cierta protección de memoria. Pero cuando es completamente diferente la proteína, no hay forma de que que lo pueda reconocer, no hay anticuerpos, no hay defensas, y entonces es cuando da estas grandes pandemias, ¿no? Claro. Sí, yo la verdad le invito a usted que nos está viendo, si le pica la curiosidad, que busque, lo puede hacer en internet, el linaje genético del H1N1, y realmente es impresionante, tiene hasta pedacitos por ahí de la gripe humana de los 20s, ¿no? Así es. Entonces, realmente es una especie de combo que si uno lo hubiera hecho en un laboratorio a propósito no le hubiera quedado tan bien estructurado, ¿no? Sí, claro. ¿Cuáles serían las recomendaciones para la población en general, pero para la gente en particular, jóvenes, adultos y adultos mayores, para cerrar el programa? Bueno, yo digo que las recomendaciones generales, desde luego, pues ya hemos mencionado varias, estar muy atentos a cualquier proceso respiratorio para ver si se debe acudir al médico. Luego después pues existen grupos de edad que deben ser vacunados porque son los expuestos y expuestos sobre todo a procesos intensos y hasta defunciones. Entonces ahí
cabe precisamente la vacunación en este tipo de grupos. Aquí en la universidad estamos vacunando ya desde hace varios años contra la influenza, pues a partir de la pandemia, y por fortuna tenemos acceso a la vacuna que nos da tanto el ISSSTE como el Seguro Social para estudiantes, para profesores y para administrativos. Y por ejemplo, hasta el diciembre del año pasado ya habíamos puesto más de 6,000 dosis de vacuna en la comunidad universitaria. Y ahí sí, como es la época invernal de la influenza, entonces no discriminamos, el que quiere y se quiere vacunar, se vacuna. Pero las recomendaciones específicas son las que la Secretaría de Salud ha fijado a través de edades, de grupos de edad, de pequeños o de mayores de edad, etcétera. Y entonces estas son recomendaciones muy importantes, que esa población por lo menos sí esté vacunada siempre. La vacuna afortunadamente en nuestro país es gratuita a través de las instituciones, ya sea de la Secretaría de Salud o de las dos instituciones grandes de seguridad social, entre otras. ¿Y qué? Sí, rapidísimo, 20 segundos. Rapidísimo. La norma oficial mexicana menciona que los grupos de alto riesgo son menores de 5 años, mayores de 60 años, y en el inter cualquier persona que tenga problemas de cardiopatías, problemas crónicos de pulmón, embarazadas, obesidad, diabetes mellitus. Esos son los grupos que se tienen que vacunar de acuerdo a la norma oficial mexicana. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud recomienda la vacunación a toda la población. Entonces, quien se pueda poner la vacuna, independientemente de la edad que tenga, y si cae dentro de estos grupos de riesgo o no, es importante vacunarse. Así es. Y que eso es también y aplica para las vacunas que en general, mientras más gente esté protegida, más gente está protegida. Así ¿no? es. Llegamos al final de este programa. Quiero agradecer muchísimo la presencia de la doctora Wong Xu y del doctor Fernández Varela. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias. La verdad, creo que esta información es muy importante para toda nuestra comunidad y para la comunidad de la gente que ve televisión universitaria. Le agradecemos mucho a los compañeros de TV UNAM que hacen posible que esta emisión llegue hasta su hogar y a usted que nos hizo el favor de acompañarnos. Muy buenas noches.